Lo que más me ha gustado o más me ha impresionado, digamos, del libro de Marcos Vázquez Invicto, que creo que fue el libro que más me ha hecho entender, ¿no? Esta filosofía de vida, fue un triángulo que comentaba cómo alcanzar, ¿no? Más que la felicidad, como mucho la entendemos, es más, ¿no? La plenitud, ¿no? Nuestra plenitud, nuestra eudaimonía. Y hablaba que para ello debemos actuar con virtud, con arete y con ataraxia. Entonces me gustaría, como profesor que en el fondo eres, a alguien que estos términos no los entienda o incluso no los haya escuchado, ¿cómo le podrías explicar que deberíamos actuar o la ventaja de actuar con esta arete, con esta virtud, de poder alcanzar o mantener esta ataraxia y qué es realmente la eudaimonía y el concepto de felicidad que creo que no todo el mundo no tiene el mismo concepto de felicidad o el mismo, digamos, ese trasvase de conceptos a veces baila un poquito. Pues fíjate que yo no estoy de acuerdo con ese triángulo de Marcos Vázquez, ¿eh? Para mí falta una pata fundamental y esto me parece fenomenal, ¿eh? Yo creo que está muy bien. El libro Invicto es un librazo. Entre los propios estoicos en la antigüedad ya discutían entre ellos, ¿no? Entre qué se debe enseñar primero, la lógica, la física, la ética. Cada uno tiene su opinión. Y eso lo hace muy interesante, porque al final ves que dentro de la propia escuela hay divergencia de opiniones y yo creo que eso lo enriquece. En ese sentido, el triángulo de Marcos, yo le añadiría una cosa. Yo añadiría arete, virtud, apaceia, estar libre de pasiones, y ataraxia, serenidad, y eso te da la eudaimonía, ¿no? Para mí a Marcos le falta eso, pero bueno, es perfectamente entendible y respetable, ¿no? O sea, yo admiro mucho a Marcos, ¿eh? Em, la arete, o sea, para mí son como tres patas y ahora veremos esa felicidad o esa eudaimonia, ¿no? Son tres patas que te llevan a eso. Los estoicos decían, por ejemplo, arete, del griego viene virtud, virtus en latín, es esta idea de actuar siempre, a mí me gusta definirlo, Séneca lo define como la recta razón, a mí me gusta definirlo como intentar hacer lo mejor que puedas con lo que tengas allá donde estés, ¿vale? Que siempre la virtud se traduce también como excelencia, intentar hacerlo siempre lo mejor que puedas, que no es perfección, no es lo mismo. Y esa virtud, al final, se subdivide en 4 virtudes, ¿vale? La sabiduría práctica, el coraje, justicia y templanza. Entonces, dependiendo de cada actuación, de cada situación requerirá de ti una virtud. Entonces, tienes que actuar de acuerdo a una de esas 4 o a varias de ellas en cada momento, en lo que esté bajo tu control, ¿vale? Decíamos al principio, lo que puedo controlar de lo que no, lo que esté bajo mi control, intentar actuar de acuerdo a la virtud. Esa es una pata. La siguiente pata, para mí, es la apaceia, que es estar libre de pasiones, ¿vale? Los estoicos decían que las pasiones lo relacionaban sobre todo con las emociones negativas. La ira, el miedo, la tristeza. Es un ideal, nuevamente, ¿vale? El sabio estoico está libre de pasiones. Nosotros los seres humanos terrenales siempre tenemos emociones negativas o positivas. Tampoco me gusta, pero bueno, para que se entienda, no me gusta decir positiva o negativa, pero para que se entienda siempre tenemos alguna emoción, ¿no? Son estados constantes que fluyen, son impermanentes, ¿vale? Y los estoicos decían que tenemos que estar sin esas emociones negativas o sin esas pasiones para poder tener ataraxia, para poder tener una tranquilidad de estado, un estado mental. Entonces, obviamente, no conocerás a nadie que esté tranquilo, que tenga un estado de ataraxia, ¿vale? Que es la tercera pata, ataraxia, espíritu libre de perturbaciones, sin tribulaciones interiores, serenidad de espíritu. No puedes tener eso si estás constantemente sintiendo estrés, ansiedad, ira, envidia, ¿no? Crítica, quejas, ¿vale? Todo eso, obviamente, no te produce una serenidad de espíritu. Entonces, si juntas esas tres patas, ataraxia, serenidad de espíritu, apaceia, no tener pasiones negativas, y arete, actuar con virtud, las tres como que se retroalimentan un poco, ¿vale? Porque es verdad que si tú tienes ataraxia, pues tienes menos emociones negativas. Si tienes menos emociones negativas, es más fácil que tengas ataraxia. Es más fácil actuar con virtud si estás tranquilo que si estás estresado. Entonces yo para mí siempre intento pensar como la ataraxia, lo primero a tratar de cubrir, por ejemplo, pues haciendo ejercicios de respiración, reflexión, intentando vivir un poco más despacio, ¿vale? Intentando gestionar esas emociones con las herramientas que tenemos. Y esas tres patas, la promesa estoica es que te llevan a la eudaimonía, ¿vale? A la felicidad, pero a mí me gusta más la traducción de florecimiento, porque felicidad, como bien decías, sobre todo hoy en día, los antiguos no la entendían así, los antiguos entendían la felicidad como un estado de plenitud y de desarrollo humano, un desarrollo de tus cualidades.
Pero hoy en día felicidad es como muy de andar por casa, ¿no? Como muy de sonríe y todo te irá bien y tienes que ser feliz siempre, no puedes estar nunca triste, no seas negativo, no seas cenizo, ¿no? Y la felicidad yo creo que son más estados concretos, ¿no? Estados a lo mejor pues de reposo, ¿vale? Yo la ligo mucho con la serenidad, con la atención, ¿vale? Me convenció Séneca con una frase que él decía que por mucho que tengas, si quieres ser desdichado, lo serás, ¿no? Y al final es como, si no sabes valorar lo que tienes, por mucho que tengas, da igual lo que tengas, ¿no? Y yo para mí eso empieza por la atención, empieza por la humildad, por la serenidad. Si juntas todo eso, la promesa es la eudaimonía. Y eudaimonía viene del griego eu, que significa bueno, ¿vale? Como Eugenia, bien nacida, eutanasia, la buena muerte, eudaimonía, eu bueno, daimon, que es suena a demonio, ¿no? A espíritu interior, a alma, a rector interior, a Dios interior, y IA, que es capacidad. Entonces es la capacidad de que tu espíritu interior esté bien, ¿vale? Esté desarrollado, esté en plenitud. Y con esas tres patas, la promesa es que llegas a la eudaimonía, ¿no? Al final, pues el día a día es pues intentar actuar bien, intentar estar tranquilo, intentar gestionar bien las emociones, hacer cosas que te hagan, ¿vale? Desarrollarte, sentirte bien, actuar con virtud y poco a poco pues irás sintiendo un poco más de serenidad y las cosas que tanto te fastidiaban antes, pues te fastidiarán un poco menos. Y es un compendio que dura para toda la vida, ¿no? Es un trabajo constante. Y de estas tres patas, me gustaría pararme un segundo en ellas para que la gente lo entienda un poquito más. Porque ataraxia, hasta donde he leído, he visto que gente también hace una traducción de que es una calma pasiva, pero por ejemplo podemos ver que incluso se utilizaba, ¿no?, en formación militar o un luchador antes de entrar en combate, que esta ataraxia también se podría aplicar a ellos. Es decir, un buen luchador, si lo vemos antes de un combate, no está ni completamente dormido ni está hiperactivado. Está en un estado de calma activa pensando en la estrategia que va a hacer. ¿A eso se refiere realmente la ataraxia? Lo digo porque hay muchos críticos que hablan, bueno, la ataraxia, túmbate en la cama y sé un pasota y no hagas nada y eso es la ataraxia. Son conceptos que son diferentes, ¿verdad? Pues mira, ahora que decías, eso no es el estoicismo, ¿vale? Cuando tú preguntabas antes qué no es el estoicismo, pues eso no es el estoicismo. Tú puedes, se confunde con pasividad, pero tú puedes perfectamente estar trabajando con tranquilidad. Yo trabajo un montón de horas, pero estoy tranquilo. O sea, no estoy tumbado a la Bartola esperando a que caigan las cosas del cielo, que esa es la diferencia, ¿no? A mí me gusta mucho, para diferenciar bien en el estoicismo lo que es la pasividad de lo que es la actividad, me gusta mucho esta parábola de Epicteto. Él dice siempre, cuando se te caiga una taza o cuando se te caiga un vaso de vino o cuando se te caiga algo, di para ti mismo, este es el precio de mi serenidad, ¿vale? Entonces, ahí ya estás empezando a dominar el discurso interior, ¿vale? Y ahora yo digo, vale, se te ha caído la taza, la has tirado tú, la pasividad es dejarla ahí y que la recoja otro. Y la actividad es intentar recogerla, dejarlo limpio y tirarlo al contenedor y ya está. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, al final es, vale, cuando, llevándolo a un extremo un poco, a algo incluso más amplio, cuando alguien te hace algo, cuando alguien te insulta, tú puedes hacer varias cosas. O puedes callarte y tragar, o puedes responderle con amabilidad y decir, oye, pero ¿qué estás diciendo? ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? ¿Por qué me insultas así? ¿No? Puedes hacer diferentes cosas. O, por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahora, tú puedes estar tranquilo no peleando, o si eres un luchador, puedes ir a pelear con un estado de tranquilidad, ¿no? Y esto, no sé si conoces a Josh Waitzkin, que tiene un libro que se llama The Art of Learning, el arte de aprender. Es campeón de ajedrez y de jiu-jitsu brasileño no sé cuántos años. Y él siempre decía que él, antes de entrar en combate, en este jiu-jitsu, estaba en estado de calma total. Y que él trabajaba esa calma, trabajaba la capacidad de activarse cuando tenía que estar activo y de estar muy tranquilo cuando tenía que estar muy tranquilo. Entonces, es eso, ¿no? Y al final es como, bueno, yo tengo que trabajar, yo tengo que grabar podcast, tengo que hacer cosas, ¿no? Y las hago en un estado de estrés o en un estado de calma, ¿vale? Pues si me noto estresado, si me percibo estresado, digo, vale, pues intentar calmarme, ¿no? Algunas respiraciones profundas, intento activar el sistema nervioso parasimpático, intento calmarme, una meditación y me pongo a trabajar en un estado más sereno. Como ves, he tenido que hacer por calmarme. La calma no viene sola, ¿no? Decía Epicteto que ni la serenidad ni la tranquilidad son gratuitas. Tienes que pagar un precio, ¿vale? Entonces, al final, no tiene nada que ver con el estar tumbado a la Bartola. Pero bueno, ese es uno de los malentendidos que suele haber con el estoicismo. También se compartió en una cuenta, no me acuerdo cuál era, que entraban unos a pelear a un bar y estaba un tipo tranquilamente comiendo y viendo la pelea. Entonces era como,
Bueno, depende del contexto. Si es una pelea de hooligans, igual no te conviene meterte. Pero si a lo mejor van a pegarle a un niño pequeño entre 2 o 3 matones, igual sí tienes que entrar a defender al niño, ¿no? O igual sí tienes que entrar a separar. No, eso es actividad de pasividad. Me gusta mucho que Marco Aurelio decía, por ejemplo, no solo comete injusticia quien hace algo, sino a veces quien no hace nada. Y si eso no es pasividad, eso es, oye, cuando tengas que actuar, hazlo. Y a lo mejor tienes que meterte en un lío, pero si eso es el coraje, si eso es la justicia, si tienes que interceder, tienes que hacerlo. Por eso los estoicos se metían mucho en política y los epicúreos se iban a charlar al jardín fuera de Grecia, ¿no?